Hola a todos, gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí en nuestro primer foro formal en Cali. Hemos tenido experiencia previa y quedamos muy antojados de regresar a ustedes porque son un público y tienen unas historias, como acabamos de ver, pues demasiado inspiradoras. Y en este panel queremos enfocarnos en otro tema que yo creo que es crucial para el desarrollo de los negocios en una región y es la sostenibilidad. Y pues para eso nos acompaña Nicolás, con quien hablaremos de un tema muy clave, y es que tal vez ustedes, si quieren, piensen un segundo en cómo llegan los productos que compramos a sus casas, a las tiendas, al lugar donde se abastecen, y tal vez hay una zona un poco gris que uno muchas veces obvia, y es, bueno, ¿esto cómo venía empacado? Cómo llegaba la fruta realmente al estante de una forma más sostenible, que sin duda es un tema que es muy crucial porque a la hora de hablar de negocios y a la hora de hablar de negocios internacionales y expandirse, hay muchas empresas que están reacias a hacer negocios con empresas que no tengan empaques que en este momento vayan en línea con, pues, con las normativas globales. Y yo quisiera que empezáramos hablando justamente con cuál es realmente ese modelo sostenible, porque existen aún tantos mitos alrededor del uso del papel y esa relación virtuosa que existe con es posible hacer negocios, es posible hacer una cadena de abastecimiento sostenible, y que el papel sin duda tiene un papel muy importante ahí. Bueno, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias a Forbes por habernos invitado a participar en este importante foro. Y realmente sí, lo que mencionas es cierto, los empaques, nosotros cuando llevamos el televisor a la casa, lo primero que hacemos es desechamos el empaque, pensamos que eso es basura, pero no pensamos que gracias a ese empaque es que ese televisor llegó en buenas condiciones desde los centros de producción hasta los centros de consumo. Nosotros producimos empaques sostenibles y somos una industria esencial para las cadenas de distribución de alimentos, de medicamentos y elementos de aseo. Todos nos levantamos hoy y seguramente ya tuvimos una hojita de papel en nuestras manos, y gracias a esos empaques es que llegó. Nosotros producimos empaques en un ciclo de vida que es sostenible, y es mucho más sostenible que cualquier otro empaque que haya creado la humanidad por tres razones fundamentales. La primera, la principal materia prima es la madera y es un recurso natural renovable. La segunda, todos nuestros empaques son reciclables y además la misma industria tiene la cadena para poder reciclar esos empaques. Y la tercera, esos empaques, si terminan su vida útil en la naturaleza, dejan una muy huella en el medio ambiente, diferente a otros empaques que provienen de recursos naturales no renovables. Y volvamos entonces al inicio de este maravilloso ciclo de vida sostenible de los empaques, y es la madera. Toda la madera que utilizamos para producir los empaques proviene de plantaciones forestales comerciales técnicamente manejadas. Nosotros establecemos esas plantaciones en zonas que tienen vocación forestal, que fueron deforestadas hace muchas generaciones atrás y que hoy en día se encuentran en usos diferentes a los de su vocación, principalmente ganadería extensiva. Cuando encontramos esos potreros y establecemos esas plantaciones forestales, los árboles en crecimiento protegen el suelo contra la erosión, regulan las corrientes de agua, absorben CO2 y crean corredores biológicos muy importantes para la flora y la fauna, especialmente en un país como Colombia, que es el segundo país de mayor biodiversidad del mundo. Nosotros, en el patrimonio forestal de la compañía, tenemos 68.000 hectáreas, de las cuales 22.500 hectáreas son bosques naturales protegidos y 42.000 son plantaciones forestales comerciales técnicamente manejadas y además certificadas por la FSC. La FSC es la certificación ambiental de mayor reputación a nivel mundial y la más estricta. Lo que garantiza es la sostenibilidad del recurso. En esos bosques naturales, nosotros hemos hecho estudios a través de universidades
para entender qué es lo que hay en esa biodiversidad. Y hemos podido identificar 1.417 especies diferentes de flora y fauna, 508 especies de aves. Y eso es muy importante porque Colombia es el país número 1 de aves en el mundo. Hay 1.968 especies de aves identificadas y en el patrimonio forestal y en los bosques naturales de la compañía podemos identificar el 20% de esas especies. Entonces, ese ciclo de vida hace que esos empaques sean muy sostenibles y, más importante, a través del ingenio y la creatividad de nuestra gente y de la fibra humana que tenemos en la compañía. Todos los días pensamos cómo administrar ese ciclo de vida de manera que se generen siempre beneficios para las comunidades, para el medio ambiente y generemos prosperidad. Prosperidad para nuestras familias, para la compañía y para el país, porque todo lo que se comercializa en el país, todo lo que se exporta del país, debe ir en una cajita de cartón o en un empaque de fibra y ojalá que sea sostenible y proveniente de recursos naturales renovables. Sí, que sea realmente, que el compromiso no que se quede únicamente en el discurso, ¿no? Que muchas veces cuando uno habla de sostenibilidad se queda mucho en el discurso, se queda mucho en las buenas intenciones y ahí hay un punto muy clave cuando hablamos de sostenibilidad que es la economía circular. Que hablamos mucho de eso, hablamos mucho de la importancia de tener la economía circular dentro de los negocios que se hacen, pero yo quisiera que ustedes que tienen una visión regional, como hablábamos en el panel anterior, de la importancia también de poner al Valle pues, en el foco nacional, ¿cómo ven ustedes el impacto que tiene el Valle dentro de la economía circular y qué están haciendo ustedes para convertir ese discurso en algo real, en llevar la economía circular a proyectos mucho más reales, mucho más tangibles que realmente tengan un impacto dentro de la región, como la próxima caldera de biomasa, que sin duda es un proyecto muy interesante que nos puedes contar y que es muy clave para saber qué está pasando en la región? Así es. Primero de todo entendamos economía circular. Nosotros tenemos un ciclo de vida sostenible que es un ejemplo de economía circular a nivel mundial. Y nosotros empezamos a hablar de economía circular hace muchísimos años. De hecho, nosotros fuimos los pioneros del reciclaje en Colombia. Tenemos la cadena logística más grande que hay de recolección de papeles y cartones en el país. El año pasado reciclamos 217.000 toneladas de papeles y cartones que fueron convertidos en empaques que volvieron al mercado. Y eso generó no solamente un impacto en la economía, sino también un impacto social muy importante, porque eso lo hacemos a través de recicladores organizados. Después de hablar de reciclaje, empezamos a hablar de ecoeficiencia, de producción más limpia, de cómo producir más con menos, generando la mínima contaminación posible, hasta llegar a lo que hoy en día entendemos como economía circular. Es decir, vamos a cerrar los círculos. Y esto no es un círculo, realmente es una espiral. Y eso es parte del mejoramiento continuo que tenemos en la compañía y que nos hace más competitivos. Dentro de ese círculo encontramos que había unas fugas. La fuga era que en la planta de Jumbo estamos utilizando carbón y gas para generar energía. Pues con un proyecto que en este momento está en montaje y que iniciará su operación a inicios del otro año, con una inversión de $120 millones, vamos a generar energía con base en la biomasa proveniente de las ramas, las puntas, la corteza de los árboles y los lodos de la planta de tratamiento de efluentes. Esta caldera de biomasa, la nueva tecnología, nos va a permitir reducir 200.000 toneladas de CO2 al año. Para que se den una idea de cuánto es esa emisión, es la emisión equivalente a sacar del mercado a 130.000 vehículos al año. De esa forma, estamos en el Valle del Cauca, trabajando gracias a las autoridades ambientales, gracias a la academia, gracias a la inversión del grupo Smurfit Westrock en hacer
cada día un valle más competitivo, un valle que produce empaques más sostenibles, más competitivos y más eficientes para las cadenas logísticas que salen no solamente del Valle del Cauca, de Colombia, y que van para el mundo. Sí, es muy importante cuando uno habla de sostenibilidad, empezar a ver que el impacto muchas veces no se queda en lo obvio, pues en lo que uno piensa. Y hay un factor que me gustaría que los que están presentes y los que nos ven en nuestro On Demand piensen, si tal vez conocen lo que es la reforestación comercial, que es algo que es un término que es muy poco conocido, que es muy poco entendido, pero que ustedes también han demostrado que es una forma viable, es una forma real de contribuir y de hacer un cambio en la forma en que haces negocios. Y ahí quisiera que nos contaras también por qué pues, ese término que parece tan extraño como reforestación comercial realmente tiene unos beneficios bien importantes y que hay más empresas y más sectores que deberían sumarse pues, a empezar a verlo como una realidad. Así es. Colombia es un país de bosques, pero no es un país forestal. Para que tengamos algunas cifras, de las 114 millones de hectáreas que representa el área continental de Colombia, 60 millones de hectáreas, es decir, el 52% está cubierto de bosques. Esos bosques están principalmente en la Amazonía y en el Chocó biogeográfico. Esos bosques son los bosques de mayor biodiversidad del mundo y esos bosques debemos protegerlos y cuidarlos a toda costa. Sin embargo, en el país se deforestan. El año pasado se deforestaron 107.000 hectáreas de bosques naturales. Es decir, en una hora se deforestan en Colombia el equivalente a 20 campos de fútbol. Y Colombia tiene 7.5 millones de hectáreas que, de acuerdo con la UPRA del Ministerio de Agricultura, debieran estar en reforestación comercial. Reforestación comercial que, si se hace de manera adecuada, genera no solamente madera, sino oportunidades sociales en el campo. Entonces, Colombia tiene la enorme oportunidad de llegar a la meta de cero deforestación del bosque natural, de generar desarrollo social, de llegar a ser productor mundial de madera sostenible, primer vendedor de bonos de carbono en el mercado internacional, de generar energía con base en la biomasa de la madera y producir bienes y servicios ambientales. Y eso se logra a través de la reforestación comercial. La reforestación comercial, si Colombia reforestara esas 7.5 millones de hectáreas, como está haciendo Brasil, podríamos generar una bioeconomía con ventas equivalentes a las que genera Ecopetrol cada año, con una diferencia. Ecopetrol es una industria basada en un recurso natural no renovable. Se va a agotar. Por el contrario, la reforestación comercial y la producción de madera es un recurso natural renovable. Hay una demanda creciente e insatisfecha en el mundo de madera sostenible. Y Colombia tiene la gran oportunidad. Esto lo tenemos que hacer con sentido de urgencia. No solamente por las presentes, sino también por las futuras generaciones. Y así sembrar no solamente árboles, porque cuando sembramos árboles estamos sembrando confianza, estamos sembrando futuro, estamos caminando por la senda de la sostenibilidad y el mundo ha decidido ser más sostenible. Y es que ahí, para finalizar este panel, que puede que suene muy técnico, puede que hayamos hablado de muchas cifras que puede que suenen también un poco más complejas de llevarlas a la vida real, y tú al final tocabas un tema muy clave que es la gente, porque al fin y al cabo los negocios que hacemos y la forma en la que haces negocios, la persona está en el centro siempre.
Y para cerrar este panel quisiera que habláramos de, bueno, también cuál es el impacto social que debería tener la sostenibilidad, cómo impactar positivamente las comunidades del Valle del Cauca, las comunidades de la región, y qué están haciendo ustedes también para apalancarse, y por qué también es importante cuando hablamos de estos temas de no perder el foco de que al final de cuentas hacer esto es para la gente. Sí, primero de todo, nosotros no hacemos asistencialismo, sino que trabajamos con la gente, trabajamos con las comunidades, en lo que las comunidades nos expresan que necesitan para que sean ellas las propias gestoras de su propio desarrollo. Es así como nosotros el año pasado invertimos 13.600 millones de pesos en proyectos sociales que tuvieron 21.800 beneficiarios. Y esas inversiones y esos proyectos sociales los tenemos enfocados en 4 áreas. Primero, en educación. ¿Por qué? Porque la educación es la llave que abre el futuro. Tenemos un CDI, un Centro de Desarrollo Infantil en Jumbo, 598 niños y niñas de escasos recursos entre 0 y 5 años asisten a este CDI. Tenemos 3 colegios rurales, uno en Tambo, en el Cauca, otro en Cajibío, Cauca, y otro en Darién, en el Valle del Cauca. En esos colegios de bachillerato estudian en ese momento 568 jóvenes rurales y hemos graduado en 40 años, que es lo que llevan de existencia estos colegios, más de 1.500 jóvenes rurales, de los cuales el 60% ha decidido quedarse en el campo. Adicional a la educación, trabajamos en el emprendimiento rural, generación de ingresos. Tenemos más de 88 proyectos en producción de panela, de follaje, de fresa, de mora, de lácteos y lo que ustedes se imaginen que ocurre en el campo. Adicionalmente, trabajamos en ciudadanía activa y liderazgo para entrenar a los jóvenes del campo a utilizar la institucionalidad para resolver sus problemas y a utilizar su liderazgo. Y adicionalmente trabajamos en proyectos de protección del medio ambiente, protección de cuencas y protección de acueductos. Señores y señoras, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento para sembrarlo es hoy. Sembremos árboles, utilicemos productos sostenibles y promovamos la reforestación comercial en Colombia, para así poder sembrar confianza, sembrar paz y sembrar futuro para este país. No solamente trabajamos en estos proyectos sociales, estamos aplicando el mecanismo de obras por impuestos, somos pioneros en eso, ya hemos entregado 3 obras, una en el Cauca, en el Tambo, otra en Salento y otra en Caldas. Estamos trabajando en 8 obras por impuestos adicionales con una inversión total de 54.700 millones de pesos y seguimos y seguiremos produciendo y sembrando y haciendo productos de empaques sostenibles para Colombia y para el mundo desde Cali y el Valle del Cauca. Muchas gracias. Nicolás, muchas gracias por eso. Sin duda se merecen todos los aplausos. Y pues ya saben, con ese mensaje tan poderoso de irnos con la tarea de sembrar un árbol, pues gracias también a los que nos ven por nuestro on demand y los que nos acompañan hoy por sumarse también a la llamada a la sostenibilidad, que sin duda es muy, muy valioso. Y pues Nicolás, gracias por contarnos qué están haciendo. Con mucho gusto, muchas gracias.